Vamos a comenzar nuestro estudio entonces con el eje temático números. Específicamente vamos a ver lo que son números enteros y vamos a ver lo que es valor absoluto en esta sesión. Entonces, en primer lugar, como introducción, aquí ustedes tienen un panorama de todos los números o de todos los conjuntos numéricos que hay. Ya se fijan, aquí tienen el n sub 0, z, q con un asterisco. Todo acá lo tienen aquí, ¿ya? Todo el significado de los símbolos. Ya, por ejemplo, en n son los números naturales, n sub 0 cardinales, q racionales, los r los reales, los imaginarios, los irracionales eh, y los complejos, ¿ya? Entonces, acá el orden, como están así, no es al azar, ¿ya? Quiere decir simplemente que hay conjuntos que son mayores que otros, ¿ya? Por ejemplo, el conjunto de los números complejos está incluyendo lo que son los reales más los que son los imaginarios. Y así, ya es como si lo hubiesen por... Es como si lo viésemos de forma geográfica. Por ejemplo, acá ustedes tienen, no sé, la capital de Chile, Santiago. Tienen Santiago. ¿Qué es más grande que Santiago? Chile. Después, ¿qué, ¿cuál puede ser un conjunto superior? No sé, América, América del Sur. Un conjunto superior a este, América, toda América, pues América del Norte, Central y del Sur. Y acá, no sé, otro continente, por ejemplo, África, África. Y así van aumentando, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, no están ordenados al azar, ¿ya? Ahora vamos a ver como una breve definición de cada uno. Por ejemplo, los números naturales son los que van del 1 en adelante. El 1, el 2, el 3, etcétera. Los números cardinales son los mismos pero incluyen al 0. 0, 1, 2, 3. Se fijan, en un conjunto un poquito mayor. ¿Por qué? Porque está incluyendo al 0. Los números enteros, que son los que vamos a estudiar, se representan con una z. Son el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, etcétera. ¿Se dan cuenta? Es un conjunto que aún es mayor. Los números racionales son todos los números que se pueden escribir como fracción. Entonces, todos estos números de acá también son números que son racionales, porque el 1, el 2, el 3, el menos 3, el menos 2 son números que nosotros podemos escribir como fracción. Por ejemplo, el menos 3 lo podemos escribir como menos 3 partido en 1. Ya cualquier número que ustedes dividan en 1 va a ser el mismo número que están dividiendo. Ya menos 3 partido en 1 es menos 3. Por ejemplo, el 0,5. El 0,5 es un número decimal que nosotros podemos escribir como fracción, que es equivalente a un medio. ¿Ya? Aquí están todas las fracciones en el fondo. ¿Ya? Y todos los decimales, todos los números decimales que se pueden escribir como fracción. ¿Todos los números decimales se pueden escribir como fracción? La respuesta es no, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra este otro conjunto que es esta parte, que son los números irracionales. Por ejemplo, el raíz de 2. El raíz de 2, a ver, ¿cuánto es el raíz de 2? El raíz de 2 es 1,4, 1,42, etc. Ya ahí va con números decimales de forma infinita. Ese número decimal es de tal forma que nosotros no lo podemos escribir como fracción. ¿Ya? Esa es la definición de los números irracionales. Aquí tenemos también el pi, el número el raíz de 3, por ejemplo, ¿ya? Etcétera. Los números reales es hasta donde nosotros vamos a estudiar, ¿ya? Porque en este año solamente entra hasta los números reales, ¿ya? Los números racionales, los irracionales y los enteros. Ya tenemos que manejarnos en esas cosas, que en el fondo es los números reales. Los números reales entonces es la unión de los conjuntos de los números racionales con los irracionales. Nada más que eso. Aparte de los números reales, ustedes tienen los imaginarios donde tienen la unidad imaginaria, que es raíz de menos 1. Y la unión de esas dos cosas son los números complejos. Por ejemplo, ustedes tienen números complejos como 3 más 2i. ¿Ya? Tienen una parte real, que es el 3, y una parte imaginaria, que es el 2i. Pero de esto no se preocupen porque no va a entrar. Pero para que lo sepan, aquí lo tienen claro. Ya, entonces acá, ¿qué tienen acá? Tenemos, bueno, la definición de los números enteros. Como les decía, los números enteros son en el fondo los números naturales,
o los enteros positivos, ¿cierto? Los enteros negativos y el 0. Entonces aquí están todos los números negativos, está el 0 y están todos los números positivos. Y acá tienen distintos subconjuntos de los números enteros. ¿Ya? En primer lugar tienen los números enteros, que ya sabemos que se representan con la z. Tienen los enteros positivos, que son con z más. ¿Ya? Entonces aquí tienen el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Y aquí tienen el z menos, que en el fondo es súper intuitivo esto, ¿cierto? Se refiere a los números que son negativos. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. También acá tienen el z sub 0 más, que se está refiriendo a qué cosa? A los números enteros, pero incluyendo el 0. ¿Ya? Y los z sub 0 menos, los números enteros, bueno, aquí eran los enteros positivos, y acá son los enteros negativos que están incluyendo también al 0. A diferencia de estos dos de acá que no lo estaban incluyendo. Ya, entonces aquí como observación súper básica, ¿cierto? Para ahora diferenciar los números que son negativos, uno siempre le antepone un menos. ¿Ya? Cuando tenga un menos por delante, a la izquierda del número, significa que va a ser un número negativo. ¿Ya? Si no tiene un signo, significa que es un número positivo. Significa que es un número positivo simplemente. Por ejemplo, el 5. Si no hay ningún signo acá, significa que hay un más, que no es necesario escribirlo. Entonces se puede escribir o no. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que este en el fondo es un número positivo. Si hubiese un menos, ya estamos seguros de que es negativo. ¿Cómo usamos nosotros los números negativos? Fíjense que acá ustedes tienen distintas situaciones en las cuales nosotros podemos entender cómo usamos los números negativos, que siempre están por debajo de una referencia. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de temperatura 5 grados bajo cero, entonces está el 0, ¿cierto? Los 0 grados Celsius, y bajo eso ya serían temperaturas negativas. Entonces en el fondo temperatura 5 grados bajo cero significa menos 5 grados Celsius. ¿Ya? Así, menos 5 grados Celsius. Saldo de emergencia en la VIP. Ya cuando ustedes no le pusieron carga, van a la micro, ¿cierto? Y les sale esto, saldo insuficiente. ¿Qué quiere decir? De que ya deben esto, ¿cierto? Y le sale ahí un número negativo, menos 340 pesos. Buzo nadando a 15 metros de profundidad. Entonces estamos hablando del nivel de referencia, el nivel del mar, y de profundidad sería hacia abajo. Entonces aquí serían menos 15 metros. Deuda de 500.000 pesos. Ya lo mismo que el saldo de emergencia. Ya, entonces aquí estamos entrando con lo que es el valor absoluto. El valor absoluto en el fondo está representando una distancia. ¿Ya? Siempre está representando la distancia desde el número hasta el 0. Por ejemplo, si tenemos acá el número 10, ¿cuál es la distancia desde el 10 hasta el 0? Sería, fíjense aquí, la distancia es de 10. ¿Ya? Si es de menos 10, por ejemplo, la distancia también es de 10. ¿Ya? Porque en el fondo una distancia nunca va a ser negativa. Ya uno nunca va a decir tengo una mesa de menos 5 metros. No, ¿cierto? Distancia solamente es una cantidad física que es positiva. ¿Cómo nosotros hacemos o definimos el valor absoluto con esta fórmula que está acá? ¿Ya? Esta es la definición de la función del valor absoluto. ¿Ya? Esta aquí es la explicación de por qué siempre da un número positivo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos el valor absoluto de 2, ¿qué nos dice? El valor absoluto de un número va a ser igual, y acá tenemos dos situaciones, esta de acá y esta de acá. Entonces, ¿cuál vamos a usar? Depende de lo que nos diga esto que está acá. ¿Ya? Si el x es mayor que 0, entonces usamos esto que está acá, el x. Entonces, fíjense, en este caso, el x, que es el número que está acá adentro, es mayor que 0, el 2 es mayor que 0. Entonces, en este caso sería igual a x simplemente, o al 2. Pero ¿qué pasa si el número es menor que 0? Si es negativo. Estaríamos en este otro caso de acá. X es menor que 0. Entonces, ¿qué tenemos que poner? Menos x. Entonces aquí hay que tener cuidado porque tenemos que poner tal cual como está acá. Fíjense, hay un menos, lo ponemos acá, y ahora está el x. ¿Cuál es el x? Lo que está dentro del valor absoluto, que es menos 2. Entonces fíjense que acá tenemos dos menos. Y cuando veamos la regla de los signos, en la multiplicación, se van a dar cuenta que eso es positivo. Entonces,
también nos está dando aquí un valor que es positivo. ¿Ya? Entonces aquí está la explicación de por qué el valor absoluto da números positivos. En el fondo es que cuando tenemos un número negativo, es simplemente sacarle el menos y dejarlo como positivo. ¿Ya? Por ejemplo, acá, las siguientes consideraciones, hay que tener cuidado. Cuando uno dice esto de acá, la raíz de un número que está elevado al cuadrado es el valor absoluto del número. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque uno hace lo siguiente y se acostumbra a esto. Uno dice, por ejemplo, vamos a sacar la raíz de 2 al cuadrado. Entonces uno hace como esta simplificación, entre comillas, ¿cierto? De la raíz con la potencia de 2. Y dice, ah, ya, esto es 2. Y eso está bien, pero en ese caso solamente. Y por ejemplo, ¿qué pasa si esto es así? Ahora, si uno dice esto de nuevo, ah, esto es menos 2. ¿Ya? Ahí ya está mal. Ya siempre los números negativos nos van a ir poner en problemas, pero hay que saber trabajarlo, hay que tener cuidado. Entonces, en este caso está mal. ¿Por qué? Porque la raíz de un número nunca va a dar un número negativo. ¿Ya? No puedo decir que la raíz de un número acá es un número negativo. ¿Ya? Eso solamente se ve con los números imaginarios. Entonces, en este caso, tengo que sacarle yo el valor absoluto a esto. ¿Ya? Y ahí me va a dar un número positivo, que es 2. ¿Ya? Porque en el fondo, ¿cuánto es menos 2 al cuadrado? Menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2, que eso nos va a dar 4. Y esto va a ser, la raíz de 4 es 2. ¿Ya? Entonces es positivo. Acá, más consideraciones. Las diferencias van a ser iguales en valor absoluto. O sea, si tenemos nosotros, por ejemplo, 5 menos 2, ustedes saben que esto es 3. Pero ¿qué pasa si cambiamos como está acá? ¿Qué pasa si ponemos ahora 2 menos 5? Ya también vamos a ver lo que es suma y resta en números enteros. El resultado de esto es menos 3. Entonces fíjense que 5 menos 2 no es lo mismo que 2 menos 5. Una da 3 y otra da menos 3. Pero si a ambas le ponemos valor absoluto, ambas nos van a dar 3. ¿Ya? Entonces son iguales. Acá, cuando tenemos aquí multiplicación, lo que podemos hacer es lo siguiente que está ahí. Si tenemos, por ejemplo, 2 por menos 5, nosotros podemos podemos multiplicar adentro, ¿cierto? 2 por menos 5 son menos 10 y acá esto es 10. Pero lo que podemos hacer también es repartir el valor absoluto en cada factor. ¿Ya? Entonces esto sería 2 por el valor absoluto de 5, de menos 5, perdón, que son 5. Y eso da 10. ¿Ya? Esto se puede hacer solamente en la multiplicación. ¿Ya? En la suma o resta, por ejemplo acá, no lo podemos hacer. ¿Ya? A menos B no es igual a menos, aquí no me alcanza, sí, A menos B. ¿Ya? Ojo con esto. ¿Ya? No hay que confundirse con eso. Después vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Y en la división es lo mismo. ¿Ya? Imagínense este mismo ejemplo, pero que se están dividiendo entre sí. ¿Ya? Siempre elijan un número que sea distinto de 0, el que esté en el denominador. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si dividen cualquier número por 0 les va a dar un número indefinido, que va a ser infinito. Ya lo pueden ver en la calculadora. Ya, entonces aquí tenemos algunos ejemplos, que son bastante simples, ¿cierto? Valor absoluto de 2, 2. Valor absoluto de menos 4, 4. Valor absoluto de 5, 5. Más, después viene un más. Y acá un menos 3, que son 3. Y esto es 8. Después valor absoluto de menos 150, 150. Menos un 45 en valor absoluto, que es 45, y esto da 105. Acá tienen 60 por 2, 120. Y acá tienen 15 por menos 3, que sería por 3, igual a 45. ¿Ya? Lo que les decía, por ejemplo, si ustedes tienen acá 5 o menos 5 más 3. Ya. Si ustedes tienen eso, yo les decía que no pueden hacer esto. Como separar el valor absoluto y decir de que esto es 5 más 3 y esto es igual a 8.
¿Ya? Eso está malo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen que desarrollar lo que está dentro. Menos 5 más 3 en el fondo son menos 2. ¿Ya? Y 2 es el resultado, ya no 8. Entonces esto se puede hacer solamente en lo que es multiplicación. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado con eso. Ya, entonces en la siguiente sesión vamos a seguir avanzando con lo que son números enteros.